El Volkswagen Golf GTE es uno de esos coches polivalentes con múltiples personalidades. Por un lado tenemos un coche 100% eléctrico con 115 caballos que nos permite recorrer en torno a los 50 o los 60 kilómetros en función de nuestra forma de conducir, y por el otro lado tenemos un híbrido de 245 caballos, que es la misma potencia que un GTI, que nos va a permitir hacer largos viajes sin despeinarnos y encima con potencia. Esta opción es muy interesante, sobre todo para aquellos que buscan una relación bastante igualada entre eficiencia y deportividad. Hoy vamos a descubrirlo a fondo porque este es un coche muy, pero que muy interesante. ¡Vamos al lío! El nuevo Golf GTE se diferencia del resto de la gama con detalles específicos, que además son bastante acertados desde mi punto de vista. La mayoría de estos elementos diferenciadores se centran en el frontal, en el cual han cambiado la calandra y el paragolpes. Volkswagen ha querido que la versión híbrida enchufable se parezca y mucho a la versión GTI. Por ello, han mantenido esos elementos característicos como son las siglas GTE en el mismo lugar donde irían las siglas GTI, el mismo plástico que va desde la parte superior de un faro hasta la parte superior del otro pasando por el medio, pero en vez de que ese plástico sea rojo, en este caso es azul, y también ha mantenido la misma tira de LED que une ambos pilotos. Los faros en este caso son los matriciales IQ Light, que a ver, es un GTE y por tanto es un tope de gama, y para costar casi 42.000 euros de partida, pues a ver, qué menos que sean matriciales. Ahora os digo una cosa, se ven de cine, y aquí arriba os voy a dejar la prueba del Volkswagen Golf GTI donde hablo más en detenimiento de estos faros, porque creedme que son espectaculares. También ha querido mantener esta parrilla que tiene aquí en forma de meta, ¿no? Que bueno, son luces de LED que hacen de faros antinieblas, y lo cierto es que alumbran bastante bien, y sobre todo en carreteras viradas donde si circulas habitualmente por la noche vas a poder ver todo el arcén, y eso es de agradecer. También han cambiado detalles en el lateral, así que vamos a verlo. Venga, acompáñame. Si miramos la versión híbrida enchufable desde la vista lateral, encontramos tres elementos diferenciadores que hacen que identifiques a primera vista esta versión. Mirad, el primero de ellos es el diseño de las llantas. Estas llantas son específicas del acabado, o mejor dicho, de la versión GTE. El segundo son las medidas de los neumáticos, que en este caso son en medidas 225, 40, R18. Y el tercero de ellos es la toma de carga. Esta está situada en la aleta delantera izquierda y es de tipo Meneques. La batería de este coche es de iones de litio y tiene 13 kWh de capacidad. Esto hace que con un cargador de a bordo de 3,7 kilovatios consigamos cargar el Golf GTE en 4 horas y media. Cierro la tapa y os explico. El resto de la vista lateral es prácticamente idéntica, entonces, a excepción del color, es igual. Ahora vamos a ver la trasera, porque cambia un solo detalle. Volkswagen quiere que sus versiones deportivas se parezcan lo máximo posible. Por ello, las siglas GTE van en el mismo lugar donde irían las siglas GTI, es decir, en el medio del portón trasero. El resto es prácticamente igual, tenemos los mismos faros de LED con intermitentes dinámicos, el mismo diseño de paragolpes, pero lo que no tenemos son las auténticas salidas de escape. En el GTI había dos salidas de escape totalmente reales, y sin embargo en la versión GTE tenemos dos salidas de escape totalmente falsas. La verdadera está justo debajo. Al abrir las puertas, lo primero que llama la atención son los excelentes asientos deportivos, que además sujetan el cuerpo de maravilla.
tienen un tapizado inspirado en el tejido de los GTI clásicos, aunque sus líneas tienen trazos azules para diferenciarlo como una versión electrificada. Estos no solo resultan atractivos a la vista, también son muy confortables y acogedores, además de que obviamente sujetan mejor el cuerpo que los tapizados en piel. El interior de la versión híbrida enchufable, a excepción del diseño de los asientos, es idéntico al del resto de versiones. Esto se debe a que la batería de 13 kWh va en el maletero, y por ello sí que es cierto que pasamos de tener 380 litros de capacidad a tan solo 273. Esto puede ser algo perjudicial para las personas que utilizamos el coche para viajar o para hacer compras, me refiero a compras de comida, de una familia grande, ¿no? A ver, personalmente lo he notado, pero tampoco es para echarse las manos a la cabeza. En algún sitio habría que alojar las baterías y el cable de carga, ¿no? Hablando del cable de carga, este solo viene de serie con el Schuko a Meneques. El Meneques es un extra de casi 300 euros. El diseño del salpicadero es idéntico, no cambia nada. Sigue manteniendo el uso abusivo del negro piano, el uso abusivo de las teclas táctiles tanto en la zona central como en el volante. Sigue manteniendo la botonera central sin iluminación, cosa que por la noche no se ve, o sea, es que no entiendo por qué han hecho esta jugada. Tendrían que estar iluminadas. Tú vas conduciendo, te metes en un túnel y no puedes atinar a subir o bajar el volumen o subir o bajar la temperatura. Es absurdo, simplemente. Seguimos manteniendo un head-up display idéntico al de las versiones topes de gama, incluida la GTI, y el único elemento diferenciador sí o sí en lo referente al diseño es la zona inferior del volante, que tiene un borde de plástico en azul, como en la versión GTI lo traía en rojo, y las siglas GTE, donde irían también las siglas GTI. El sistema híbrido enchufable de este nuevo Golf GTE está compuesto por el motor 1.4 TSI de 150 caballos de gasolina y por un motor eléctrico que rinde 115 caballos. En total, la potencia combinada es de 245 caballos, la misma que la de un Golf GTI. El sistema híbrido va asociado a una caja automática de doble embrague de tan solo 6 relaciones y no de 7 como suele ser habitual. Esto se debe a que el motor eléctrico puede aportar ese par adicional que necesitaría esa última relación del cambio. Esto hace que el conjunto, que el sistema de cambio, mejor dicho, sea mucho más compacto y ligero. Aunque sí que es cierto que esta versión GTE pesa 245 kilos más que su versión de gasolina. Cuando se circula en un modo 100% eléctrico tenemos esos 115 caballos. Y ojo, son más que suficientes para mover con soltura este GTE. Me refiero a que son suficientes sobre todo cuando vamos a un ritmo elevado o circulamos en una pendiente ascendente durante mucho tiempo, ya que en este caso no sería necesario encender el motor de gasolina como sí ocurre en algún que otro híbrido enchufable. Con todo lo que te acabo de comentar, he de mencionar que sus cifras son bastante buenas. Un ejemplo de ello es que puede alcanzar los 140 km/h en modo 100% eléctrico, con una conducción muy agradable gracias a la potencia que ofrece este motor. Cuando funciona en modo híbrido, las aceleraciones y recuperaciones son muy buenas, lo que permite unos adelantamientos e incorporaciones muy seguros. Una de las principales diferencias con respecto a la versión GTI es su peso, como os he mencionado antes en el apartado del motor. Es como si lleváramos 2 personas a bordo permanentemente más sus respectivos equipajes. Además hay que añadir que como cualquier híbrido enchufable, su sistema es algo más lento en lo referente a reacciones, es decir, desde que damos gas a fondo hasta que el sistema decide cuánta energía dar a las ruedas para poder traccionar correctamente, pasan unos instantes que es un tiempo mayor al que tardaría el turbo del 2.0 TSI de 245 caballos que monta la versión GTI. Eso sí que es potencia pura y dura.
Otra de las cosas características de los híbridos enchufables es el tacto del freno. Tú puedes pisar varias veces el freno manteniendo el pie en la misma posición, que unas veces va a frenar más con el inversor y otras veces va a frenar más con el sistema hidráulico. Esto hace que te puedas llevar algún que otro susto y tengas que pegar algún que otro frenazo, ya que sí que es cierto que en algún momento te puede dar la sensación de que el coche no está frenando completamente. Eso es algo característico, como he dicho, de todos los híbridos enchufables, y este no iba a ser la excepción. Aunque sí que es cierto que este frena y mucho, y con tan solo un tacto pequeñito, un recorrido muy pequeño del pedal de freno, conseguimos detener por completo el coche. Ahora bien, en lo referente a suspensiones, esta es la versión GTE y es como un GTI en lo referente a deportividad, pero la suspensión cuando conectas el modo Sport se vuelve demasiado dura para mi gusto. Notas todo y sí que es cierto que el coche va a ir pegado como una lapa en carreteras secundarias, pero yo no te recomendaría ese modo para circular fuera de ellas, ya que el ABS actúa constantemente y no es necesario. Te recomiendo que uses el modo Eco y el modo normal para circular tanto por ciudad como por autovías, a un ritmo tranquilo y sosegado, como bien demanda este tipo de coches. Uno de los principales reclamos de la versión GTE es que no tiene por qué renunciar a las prestaciones y a la deportividad a cambio de unos consumos ajustados y unas emisiones responsables. Todo lo contrario, porque con 245 caballos que tiene de potencia combinada y unos asientos que son una auténtica maravilla, que sujetan muy bien el cuerpo y que enseguida tenemos una posición de conducción cómoda, pues ¿qué quieres que te diga? Creo que este GTE no renuncia a nada respecto al GTI. Aunque por supuesto, claro que hay diferencias. Al final, el GTE lo que pide es que nos olvidemos de una conducción deportiva y que conduzcamos de una manera mucho más natural. En estas condiciones es una delicia usarlo en modo 100% eléctrico en ciudad, sin ningún tipo de ruido ni vibración y con una respuesta al acelerador muy agradable. En carreteras secundarias el modo eléctrico tiene potencia más que suficiente, pero lo mejor es usarlo en modo híbrido y sacar de esta manera un partido extraordinario a sus buenas prestaciones y consumos. En zonas viradas se nota claramente ese peso extra en la parte de atrás. El balanceo es escaso porque el centro de gravedad está muy bajo, pero esa masa en la parte trasera hace que las inercias sean mayores y le cueste un poquito más cambiar de trayectoria en zonas de curvas enlazadas. Como ventaja he de mencionar que va mucho más aplomado que el GTI debido a su peso. Las aceleraciones y adelantamientos se hacen con total seguridad gracias a que tenemos siempre disponible los 245 caballos de potencia. Este elemento es diferenciador con respecto a otros híbridos enchufables, ya que en otros modelos, cuando agotamos la batería, perdemos muchísimo empuje. En autopista es un coche muy agradable, sobre todo para viajar, y da una confianza extrema en curvas rápidas, gracias al aplomo que tiene debido a su peso, y no produce ninguna reacción extraña en la dirección. Y eso, aunque pisemos un cambio de asfalto en pleno apoyo, lo que quiere garantizar la gran seguridad de este coche. En definitiva, el Volkswagen Golf GTE es un coche muy agradable de conducir, con unas magníficas prestaciones y unas reacciones muy seguras. Pero su tacto, en ese sentido, es menos deportivo que la versión GTI, aunque aporta otras mejoras incontestables, como puede ser usarlo como coche eléctrico en ciudad o en los desplazamientos diarios. Además, por supuesto, de tener un coche híbrido enchufable para poder viajar largas distancias sin necesidad de preocuparnos por recargarlo. Además, hemos de tener en cuenta que esos 245 caballos van a estar siempre disponibles aunque tengamos la batería baja. La versión GTE es una versión tope de gama y por tanto también es tope de gama su equipamiento. Sí que es cierto que arrancar en 42.000 euros no ayuda mucho, pero creedme, viene súper bien equipado. Empecemos por los asistentes avanzados a la conducción. Tenemos asistente de mantenimiento en el carril concentrado en el mismo, control de crucero adaptativo con limitador de velocidad, ángulo muerto, sensores de parking delanteros, traseros y perimétricos, tenemos cámara de marcha atrás, asistente de aparcamiento asistido, en fin, muchísimas cosas. Os dejo en nuestra página web la prueba escrita con todo detalle del equipamiento
consumos, etcétera, incluidos los precios. En lo referente a conectividad tampoco viene mal calzado. Tenemos Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, tomas USB de tipo C por todos los lados, tenemos también conexión 4G, es decir, el coche es capaz de compartirnos Wi-Fi al resto de dispositivos móviles, en fin, muchísimas cosas. En lo referente a consumos, vamos a ver, este coche homologa algo más de 1 litro de consumo a los 100, pero obviamente eso lo tenemos que tomar con dedillos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque ese consumo se homologa con los 50 primeros kilómetros en eléctrico y los otros 50 kilómetros después en modo híbrido. Por tanto, sí, así sí sale un consumo de 1,5 litros o de 1 litro y pico a los 100. Pero realmente cuando usas el coche en modo híbrido te encuentras con consumos que rondan en torno a los 6 litros. Por ejemplo, en carreteras secundarias estamos hablando de un consumo medio de 5,8, 5,9, rondando los 6. En autovías lo normal es rondar a velocidades legales un 6,5, un 6,7, un 6,8 y si ya le damos caña, pues en torno a los 7 litros. Y en ciudad, gracias a la eficiencia del sistema híbrido, podremos rondar sin ningún problema los 5 litros y medio. Esto hace que realmente te puedas hacer con un solo depósito aproximadamente unos 550-600 kilómetros, porque sí, el tamaño del depósito es pequeño, de tan solo 40 litros. En lo referente a la autonomía en eléctrico, en ciudad he llegado a hacer 65 kilómetros en modo 100% eléctrico, lo normal es rondar los 60. En autovías lo normal es rondar entre los 45 y los 50 en función de cómo nos pese el pie, y en un uso mixto es muy normal rondar los 50. Yo creo que este es un producto muy, pero que muy eficiente, sí que es probablemente un producto algo más caro, pero merece la pena invertir ese precio en esta maravilla de la automoción. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Si no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Dale a la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Y aquí te dejamos todas las redes sociales. Me alegro de estar una semana más con todos vosotros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!